Hola, bienvenidos al Mundo de Kai, un lugar en donde van a llorar, reír, explotar. Y en esta ocasión les transmitiré quizás miedo, porque hoy les estaré contando un story time de la razón por la cual detesto a los amigos Cupido. Este video pensaba subirlo el 14 de febrero, pero pues sigue siendo febrero y sigue siendo el mes del amor. Para nada me estoy excusando porque no me dio tiempo de subirlo puntualmente. No quiero hacer la introducción más larga, así que únicamente les diré que mientras les cuento esta trágica anécdota, estarán viendo un speed paint de dos personajes de mi proyecto The Show Must Go On. Discúlpenme, es que el título me hace querer decirlo así. Y sin más, traigan sus palomitas y comencemos. Partamos de que a este chico yo no lo conocía de nada y de ningún lado, pese a que estudiábamos la misma carrera. Pero cabe resaltar que iba 2 cuatrimestres más atrasados que el mío, o algo así recuerdo, por lo que entonces las posibilidades de conocerlo eran todavía menores. Pero aún así, aquellos creyentes del destino y personas que se sienten la mismísima reencarnación de Cupido, se encargaron de hacer que conociera a este individuo tan peculiar. No daré el nombre real de esta persona por cualquier cosa y sobre todo por mi seguridad, así que pongámosle Pancho. Bien, pues toda esta pesadilla comenzó una noche que salí de la universidad, porque sí, iba en el turno vespertino, y en esa ocasión 2 amigos míos se quedaron conversando con una amiga suya de otra carrera, así que decidí esperarlos a que terminaran su conversación para poder irnos juntos a casa. Mientras ellos conversaban, yo solo esperaba, así que otro grupo de estudiantes salió de clases. Y sí, en ese grupo de estudiantes iba Pancho y su amiga, a la cual llamaremos Chona. Y para que puedan entender cómo es que conocí a Pancho, les contaré el lore de Chona. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Durante los primeros cuatrimestres de mi carrera, Chona fue parte de mi grupo durante poco tiempo, y aunque si bien no hablábamos mucho, no era alguien que me cayera mal, sino más bien, me era indiferente, no pasábamos de saludarnos y poco más. Con el tiempo, ella desertó del grupo, y más adelante retomó la universidad, ingresando a la misma carrera, pero en cuatrimestres más atrasados. En este punto, aún se acordaba de mí, y yo de ella, por lo que en esa ocasión, mientras yo esperaba que mis amigos terminaran de conversar, Chona se acercó a mí con una sonrisa a saludarme, y en compañía venía Pancho, ya que parecían ser bastante buenos amigos. En un principio yo la saludé y hablamos algunas cosas referentes a nuestra carrera. Todo fue normal hasta que Chona tuvo la brillante idea de dejarnos a solas, a mí y a su amigo Pancho, para que conversáramos y nos conociéramos de cierta forma. Cabe destacar que lo hizo de una forma muy obvia e incómoda, ya que fingió demencia y se fue a platicar con otras personas, con la intención de dejar a Pancho conmigo a solas. Desde ahí yo supe su intención y fue bastante molesto que hiciera esa jugada de su parte, más cuando yo no era tan cercana a ella y ni siquiera me conocía lo suficiente como para saber si yo estaba en una relación en ese momento o simplemente no me interesaba a nadie y no quería ninguna relación amorosa. Solo asumió las cosas y dijo: vale, yo seré el Cupido que ayudará a su amigo a conquistar a la chica que le gusta. Jajaja, qué buena amiga soy. El punto es que allí estábamos, Pancho y yo, intentando dialogar, lo cual era demasiado incómodo, porque real, no nos conocíamos de nada, y qué diablos puedes hablar con un total extraño. Lo único que se me vino a la mente fue hablar de la carrera y materias que compartíamos en común. Pero no fue nada fácil, ya que Pancho no ayudaba mucho a dialogar y solamente era yo intentando hacerlo hablar. Incluso había momentos en los que la conversación llegaba a su fin y ambos entrábamos en un silencio muy incómodo. Encima, miren, yo no me considero una persona tan sociable, menos con extraños, y en este punto yo ya estaba agotada mentalmente y rezando porque ya llegara a mi casa y esa incomodidad se terminara. Y para hacer las cosas peor, mis 2 amigos pensaron que yo conocía a ese tipo y simplemente me dejaron allí con él. Y ojo, no los culpo porque yo no les hice ninguna señal SOS, ya que me pareció de mala educación hacerlo frente a Pancho, por lo que solamente intuyeron que lo conocía y se preguntarán en este punto de la historia: ¿a dónde se fue Chona todo este tiempo?
Bien, pues la señora se había ido a su casa. Verdaderamente sintió que había hecho su acción buena del día y cumplido su objetivo de juntarnos. Y qué horror, de verdad. Una vez que debíamos tomar el transporte para llegar a casa, yo supliqué que Pancho tomara su transporte, se despidiera y se fuera, pero no fue así, sino que me preguntó dónde vivía. Y por supuesto no iba a decirle dónde a un completo extraño. Mucho menos quería que supiera dónde tomaba la base de mi transporte para evitar problemas y sobre todo por mi seguridad, ya que recuerden que salía de la universidad durante la noche, mayormente. Y aunque siempre procuraba no irme sola a casa y hacerlo con amigos, aún así debía caminar a la base de mi transporte yo sola, ya que nadie de mis conocidos coincidía con esa ruta. Y bueno, al negarme, él insistió en acompañarme y por más que yo me negué, le importó un comino mi opinión y comenzó a seguirme. Yo de verdad en este punto estaba muy molesta, tanto con Chona como con este tipo. Una vez llegué a mi base, le dije que quería irme con cara de pocos amigos y a Pancho no le importó, al parecer, y solo respondió que si le podía dar mi número de teléfono, a lo cual yo le di un rotundo no. Y como no le vi intenciones de irse hasta que le pasara alguna forma de contactarme, opté por solo compartirle mi Facebook, el cual nunca uso y no publico fotografías mías, más que memes y cosas así. Una vez se lo di, se fue y yo subí a mi transporte. Rápidamente lo que hice fue mandarle mensaje a mis amigos para decirles que no me dejaran sola con este tipo la próxima vez, ya que no lo conocía de nada y les platiqué las aparentes intenciones de Chona, a lo cual ellos me dijeron que tendrían cuidado y no me dejarían de nuevo sola con Pancho. Y créanme, esto solo es el inicio de toda esta pesadilla. Después de tener esa interacción con Pancho, si es que a eso se le puede llamar interacción, pasaron un par de semanas o tal vez menos, en las que yo no supe nada de él ni de Chona, a lo cual yo me alivié bastante y pensé que solo se rindió con eso y ya, pero estaba tan equivocada, ya que cuando decidí entrar a Facebook, un mensaje de Pancho estaba allí y la verdad es que creo que ni siquiera le respondí porque en serio no tenía ningún interés en conocerlo y solo lo dejé pasar. Lo único que destacaba es que a todo lo que posteaba yo en ese momento, él interactuaba. Fue allí cuando decidí visitar su perfil y algunas de sus fotografías eran un poco extrañas, pues en algunas este chico salía con algunas poses psycho. Y bueno, cada quien es libre de posar frente a la cámara como quiera, pero fue algo que me resultó un poco alarmante. Y la verdad, Pancho no me daba tan buena espina. Siempre dicen, confía en tus instintos. Bueno, la historia sigue en que yo no sabía nada de él por cierto tiempo, hasta que en una ocasión, antes de entrar a clases, recuerdo que me quedé conversando con unas amigas sobre temas de la universidad, hasta que sentí como tocaron mi hombro para llamar mi atención, y fue allí cuando me encontré con Chona. Ella muy cínicamente me saludó, a lo cual yo algo incómoda respondí con otro saludo, y poco a poco ella comenzó a platicar muy vagamente, haciéndome preguntas sobre cómo estaba y ese tipo de cosas. Yo respondí cortante, puesto que estaba molesta por aquella vez, pero a Chona no pareció importarle. Recuerdo que incluso me interrumpió, solo para decirme mi amigo quiere hablar contigo. Recuerdo que solté un suspiro y le hice saber que no tenía interés en conocer a alguien de esa forma y que se detuviera porque no iba a conseguir nada, pero una vez más solo fingió demencia y me llevó con este chico, el cual se encontraba unos pasos más lejos de mí. Yo sé que hice mal en no ser quizás más clara con ella y con Pancho, pero es que a mí ese tipo de situaciones me abruman y me cansan mentalmente. No me gusta hacer sentir mal a otras personas y tampoco suelo ser alguien que busque el conflicto o la confrontación directa, así que creo que con todo eso en mi contra solo empeoró las cosas. Cuando llegué hasta donde estaba Pancho, tuve que saludar por cortesía e intentar una vez más sacar tema de conversación. Ni siquiera recuerdo que hablábamos esa vez, pero fue nuevamente incómodo. Así que por suerte ese día tenía la perfecta excusa de alejarme y decirle que debía entrar a clases, por lo que lo hice y me fui. Y a ver, yo de verdad no entiendo a esos amigos. Tipo, si realmente estás interesado en alguien, no mandas a un amigo a que haga ese trabajo por ti. Entiendo que hay personas tímidas, pero creo que no es la forma. Además, tampoco entiendo qué esperan conseguir de alguien que no conocen de nada actuando de esa forma. Encima, súper intenso el Pancho. Les juro que quería salir de ahí corriendo, porque me tiraba unas miradas que me daban horror. Encima, yo no suelo mantenerle la mirada a la gente. Siempre procuro desviarla a otro lado y ese tipo era...
Y aquí haré un paréntesis. Yo lo siento, fúnenme, pero aquellas personas que se enamoran a primera vista de otros, eso es muy extraño para mí. Siento que, ok, te puede atraer a alguien físicamente, pero más allá de decir que quieres toda una vida con esa persona cuando ni siquiera la o lo conoces de nada, no sé, es bastante cuestionable. Y más cuando mandas a un amigo a dar el primer paso, que es el intentar acercarte a tu interés amoroso. Miren, yo en general no puedo enamorarme de una persona que no conozco de nada. Yo necesito por lo menos que exista un vínculo de amistad antes para que algo pueda funcionar. Retomando el story time, ese día regresé al salón y continué haciendo mis cosas y pensé, no voy a desgastarme más. Pancho es alguien que no me interesa conocer, así que fingiré demencia y seguiré con lo mío. Además, Chona ya sabía que no me interesaba nada con él y lo más probable es que esto se detendría, ¿verdad? Bien, pues pasaron los días y yo siempre que podía evitar a ese chico lo hacía, ni siquiera lo miraba porque la verdad me incomodaba y por suerte nunca estaba sola. La mayoría de las veces iba acompañada de mis amigos y tengo que destacar algo, las ocasiones que Pancho y Chona se acercaban a mí solo eran cuando yo estaba a solas, así que con más razón procuraba no estarlo, para que no vinieran a molestarme. Aunque en este punto pensé que todo este lío ya se iba a terminar, pues era obvio, al no haber interés de mi parte para conversar con él o siquiera buscarlo o mandarle algún mensaje, pues asumí que entendería las cosas. Sobre todo cuando aquel día le dejé en claro a su amiga, Chona, que me incomodaba la situación, además de que las pocas veces que hablé con él, mis gestos realmente eran de incomodidad. Pero era cierto, aquella conversación que tuvimos antes de entrar a clases estaba súper incómoda y corté aquel rollo para escapar y volver a clases. Pero en fin, yo creo que Pancho se lo tomó a reto y siguió. Incluso un día que nos sacaron de las aulas de la universidad por un protocolo que hicieron, Chona se acercó nuevamente a mí y en esta ocasión dije basta, abrí los ojos, cabrón. Y me dispuse a decirle todo lo que me incomodaba por si no había sido clara la última ocasión. Y qué rabia los amigos Cupido. Esa vez se acercó a mí para decirme, ¿pero por qué no quieres nada con mi amigo? Bueno, tú eres boba o te haces, ¿no te quedó claro lo que te dije aquella vez? Eres una... Como les decía, pacíficamente le dije lo que me incomodaba y en general le dije que dejara ese juego de lado y que por favor, si tan cercana era a Pancho, que le dijera que me dejara en paz. Incluso tuve que fingir aquella vez que estaba en una relación para que me dejaran de estar molestando a ambos. ¿Y qué piensan que pasó? Opción A, Chona y Pancho entendieron la situación y dejaron de molestarme. Opción B, todos fingimos demencia y decidimos que nada de esto pasó. Opción C, Chona y Pancho directamente no tienen cerebro y se tomaron a reto la situación. Así es, adivinaste. Opción C, pues estos señores se tomaron a reto mi situación y un día durante la salida por la noche, para hacerlo peor, Pancho me siguió como un loquito del centro, sin decir nada, con la excusa de querer hablar conmigo. En este punto se pone turbia la historia, porque como les dije, era común salir por la noche de la universidad. Yo y mis dos amigos siempre nos íbamos juntos a casa, y para que no se confundan, llamemos a uno de ellos como Fefe y al otro como Alan. Bien, pues después de clases recuerdo que Alan se nos perdió entre tanta gente, y mientras tratábamos de buscar a dónde se había metido, lo encontramos hablando con Pancho. Fefe me dijo que estaba hablando con este tipo, a lo que yo disgustada suspiré, y no nos quedó más que esperarlo, pero lo que nos llamó la atención fue que Alan llegó corriendo hacia nosotros y nos dijo: corran y avancen rápido porque este tipo es medio raro. Yo realmente me asusté y le insistí en que me contara al respecto, mientras los tres caminábamos rápido, y Alan nos dijo que el tal Pancho insistió mucho en que Alan le diera una razón por la que yo lo evitaba siempre, y Alan dijo que estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover, y que no encontró una excusa válida para dársela en ese momento. Bueno, seguramente se puso nervioso, pero una sola tarea tenía. Mientras seguíamos caminando rumbo al primer transporte para llegar al centro, vi a Pancho a lo lejos adelantarse sospechosamente para llegar lo más rápido que podía a la base de las combis y subir al autobús, o como sea que le digan en su país. Todo hubiera estado bien hasta ahí, si no fuera porque el tipo decidió subir a la misma combi que yo. Una vez me vio, y aquí no había excusa, porque no era la única combi que estaba para ir al centro de la ciudad, además de que fue bastante obvio como el tipo casi corrió para subir a la misma combi que yo. Por suerte, no me encontraba sola y estaba con amigos, los cuales ya sabían de la situación y de cierta forma me sentía segura con ellos, pero aún así, les juro que sentí miedo porque mientras la combi avanzaba podía sentir la mirada de Pancho sobre mí, y no me equivoqué, porque de reojo podía verlo, y allí estaba, mirándome. Así que por mensaje le escribí a Fefe que en esta ocasión me acompañara hasta mi segunda base de mi transporte para no ir sola hasta allá, porque lamentablemente Pancho conocía ya dónde tomaba yo las combis rumbo a mi casa. Y me aterraba que el tipo hiciera algo raro, más cuando actuaba de esa forma extraña como si estuviera siguiéndome sin decir ni una palabra.
Fefe me dijo que no me preocupara y que estaría vigilando que no hiciera nada raro. Y yo tenía una ligera esperanza de que Pancho se fuera a su casa y no me siguiera, porque eso parecía que estaba haciendo. Y lo que lo hace peor es que no me decía nada y solo se me quedaba viendo de una forma muy rara. Entonces, una vez que el transporte se detuvo, yo iba a esperar a que Pancho bajara primero de la combi, para que yo y mis amigos lo hiciéramos después, y despistar un poco, para que en caso de que mis sospechas fueran ciertas de que este tipo me estaba siguiendo, no supiera dónde iríamos, y que al menos viera que no estaba sola. Pero aquí pasó algo muy extraño, y que me heló la sangre, porque justo cuando todas las personas bajaron de la combi, Pancho no lo hizo, y solamente se levantó de su lugar a punto de pagar el pasaje, quedando frente a mí y a mis amigos. Pero este tipo se quedó tieso, como si esperara que nosotros lo hiciéramos primero, y recuerdo que yo al ver que no se movía y que el chofer le estaba hablando para que Pancho le diera el dinero y este no lo hacía, hice contacto visual con él, y me estaba viendo fijamente, sin decir nada, lo cual me dio mucho miedo, e inmediatamente Fefe cambió de planes. Pagamos el pasaje primero y salimos corriendo de la combi. El plan era el siguiente: desviarnos y meternos a algún local para perderlo de vista, y así fue. Corrimos lo más que pudimos mientras el tipo se quedó pagando su pasaje y nosotros escapábamos de ese tipo raro. Y pensamos, si nos sigue hasta acá, definitivamente nos estaba siguiendo. Pero si se desvía, entonces solamente era nuestra paranoia. Pero cuando vimos a Pancho correr hacia nosotros para alcanzarnos, todo empeoró. Y fue allí cuando me harté y le dije a Fefe y a Alan que me dejaran hablar con él, pero que ellos estuvieran allí por cualquier cosa, y así lo hicieron. Pancho finalmente nos alcanzó, y encima, el descarado trató de empujar a mis dos amigos, solo para hablarme. Fue allí cuando me llamó por mi nombre, a lo que yo molesta, le dije que quería, y que por qué me estaba siguiendo de esa forma. Él muy apenado se disculpó, y dijo que lo sentía, que no había estado bien su forma de actuar como un loquito. Yo evidentemente le dije que sí, que en efecto, estaba actuando como un loquito, y que era molesto y daba miedo, a lo que nuevamente se disculpó, y me dijo que solo quería preguntarme por qué yo lo estaba evitando tanto. Bueno, yo ya no sé qué hacer con ese tipo de personas. De verdad que me río para no explotar, me acuerdo y me da rabia. Pero bueno, la Kai del pasado le dejó en claro que lo estaba evitando porque no tenía interés en conocerlo, y que yo no sabía quién diablos le había dicho a su amiga Chona que yo necesitaba de una pareja, cuando ni siquiera sabía mi circunstancia actual. Y realmente es molesto que me haya tenido que ver en la necesidad de fingirle que estaba en una relación con alguien, y que si me seguía molestando de esa forma habría problemas. Fue allí cuando me dijo que lo entendía, y simplemente se fue. Mis amigos y yo quedamos en shock, más ellos que yo, porque sí, lamentablemente esta no es la única historia rara con algún tipo o tipa extraña. Si quieren que cuente mis demás tragedias, no olviden ponerlo en los comentarios. Y bueno, ese día volvimos a casa, con un mal sabor de boca. Yo bloqueé a Pancho de todas mis redes sociales, incluyendo a su amiga Chona, y traté de volver a mi vida más o menos pacífica. Si les soy sincera, la verdad es que me daba miedo que cuando fuera de camino a clases me encontrara a Pancho, o incluso intentara seguirme como aquella vez. Y peor aún, esta vez iría sola, porque era difícil que me encontrara a mis amigos mientras íbamos de camino a la universidad. Por suerte esto no pasó. Sí llegaba a encontrármelo ya dentro de la institución, pero como iba con mis amigos, ni siquiera hacía por mirarme. Además de que parecía que Pancho le agarró miedo a Fefe, porque mi amigo me dijo que siempre que lo encontraba, bajaba la mirada y fingía demencia. Pero hasta ahí todo bien. Ya no volví a insistir, tampoco su amiga Chona, y yo pude ser feliz, hasta que Pancho le envió un mensaje a Alan a través de Facebook, el cual decía que estaba muy apenado por lo que había pasado esa vez. Alan dijo que se le hizo extraño su mensaje, puesto que ya habían pasado más de 3 semanas desde que el tipo nos siguió, y mi amigo le respondió que ya dejara el tema, y decidió meterse a bañar. Fue allí cuando otro mensaje llegó a su teléfono, y decía algo como: es que me gustaría conocerlos más. Pero cuando Alan quiso abrir el mensaje, Pancho ya lo había borrado. Con más razón sentí la necesidad de correr de ahí, y más tarde me enteré por una amiga mía que se quedó renderizando su proyecto de 3D en una ocasión en el salón mientras estaba el grupo de Pancho, porque otro chico le sacó el tema a mi amiga de que a Pancho le gustaba yo, y como ella me conocía, le mencionó que tuviera cuidado, porque el tipo era medio obsesivo cuando a alguien le gustaba, y que de hecho, la mayoría de su grupo nos shippeaba.
no sé, algo bien extraño. Yo de verdad les agradezco a mis amigos que siempre estuvieron al pendiente y me cuidaron, porque de no ser así, no sé qué hubiera pasado. Fefe y Alan, ya sé que no se llaman así en la vida real, pero saben quiénes son. Si están viendo esto, de verdad se los agradezco mucho, los quiero. Y pues así termina esta pesadilla. Por suerte a Pancho ya no lo vi más, porque el otro cuatrimestre eran mis últimas pasantías y yo ya no tenía que asistir tanto a la universidad. Así que esta terrible historia por suerte terminó bien, al igual que el dibujito de mis papás, Terry y Bongo, que me quedaron muy bellos. Y si quieren ver más dibujitos o están interesados en mis proyectos indie, no olviden seguirme en mis redes sociales, principalmente en Instagram, que es allí donde suelo estar más activa por ahora. Y pues, sin más que decir, los quiero y gracias por apoyarme siempre y escuchar esta terrible anécdota. ¡Chaito!